La primera pregunta se refería a los efectos del desistimiento de la demanda y del abandono del procedimiento en relación con la cosa juzgada. El abandono del procedimiento y el desistimiento de la demanda son incidentes especiales y se pueden relacionar también con el efecto de cosa juzgada. Había que responder que el desistimiento de la demanda, cuando es aceptado por el tribunal, mediante una resolución, produce en definitiva cosa juzgada. Y por lo tanto, el asunto no va a poder volver a ser substanciado o tramitado por los litigantes ni por nadie a quienes la sentencia habría afectado. Produce cosa juzgada, lo dice expresamente la ley. Pero había que decir, ¿cierto? Porque es muy importante, yo lo enfaticé en la clase, que no es el desistimiento como acto voluntario del actor, sino que es la resolución que acepta el desistimiento. Y por eso está allí anotada, ¿cierto?, la respuesta. Una vez tramitado y aceptado, porque había que tramitar, ¿cierto? Un desistimiento se tramita. En cambio, el abandono del procedimiento no extingue las acciones, pero se pierde lo actuado, se pierde el proceso, ¿sí? Y se puede hacer valer la acción en un nuevo juicio, pero no lo que se obtuvo procesalmente. La parte procesal se perdió. Por lo tanto, no produce cosa juzgada. Entonces, había que contestar en esos términos y siempre, ¿cierto? Las respuestas tienen que ser someramente fundadas, pues, es como las resoluciones judiciales. ¿Sí? Porque algunos alumnos me dijeron, el desistimiento produce cosa juzgada y el abandono no. Oye, esa es una respuesta incompleta. Y por lo tanto, quien me contestó de esa manera obtuvo menos puntos de los dos que estaban asignados a esa pregunta. Evidente, si me dicen el desistimiento produce cosa juzgada y el abandono no lo produce, oiga, es casi como que me está dando la pregunta, nomás, y no la respuesta. Entonces, ese es el sentido, ¿cierto?, de la respuesta correcta, la precisión. Segundo, ¿qué litigante no tiene derecho a alegar la nulidad procesal? ¿Y por qué motivos no puede hacerlo? ¿Qué litigante no tiene derecho? ¿Sí? Algunos alumnos, ¿cierto?, me contestaban los que tienen derecho. ¿Sí? Pero la pregunta era, no tiene derecho. Y en realidad varios alumnos me hablaron casi de manera textual en lo que dice el artículo 83. Pero a la mayoría de los alumnos le faltó algo evidente que no surge sino del análisis de todo el artículo 83. ¿Qué me faltó decir a algunos alumnos? Que no puede alegar la nulidad el que no sufrió perjuicio. Sin embargo, vi que hay algunos alumnos que sí lo dijeron y por lo tanto tuvieron el 2 perfecto. Porque varios me dijeron, no la puede, ¿cierto?, el que originó el vicio, el que concurrió a su materialización o el que lo convalidó. Sí, eso estaba bien. Pero había una cuarta posibilidad, el que no sufrió perjuicio. Porque para la nulidad es fundamental el perjuicio. Por lo tanto, en la definición de nulidad procesal estaba ese elemento del perjuicio. Pero hubo alumnos que sí lo dijeron. Y eso me deja a mí tranquilo, que entendieron completamente, ¿cierto?, el sentido de esta norma. Tercero, ¿quién debe pagar las costas de un incidente? ¿Y cómo se calcula en definitiva? Y aquí me llamó la atención que la mayoría de los alumnos me contestó de las costas del juicio. Y por lo tanto me lleva a pensar a mí que los alumnos dicen, las costas del juicio, y contestaron lo que decía el artículo 144 y los artículos relacionados, pero me hablaban del juicio. Y la pregunta no era del juicio. La pregunta es en un incidente.
Y la respuesta correcta es el que debe ser, el que paga es el que es condenado al pago de ellas. Y por regla general, evidentemente, se los dije enfáticamente en la clase, el que pierde, ¿cierto?, ese incidente. Y la suma final es la que establece el juez, el tribunal, después de todo el periodo de tasación y regulación, porque pueden haber, acuérdense ustedes que pueden haber objeciones a las costas. Y por lo tanto, si hay objeciones, allí se produce el incidente y después el juez va a resolver cuál es la suma definitiva que deben pagarse por estas costas del incidente. En consecuencia, algunos alumnos que pueden reclamar diciendo, pero si yo tengo bien la respuesta, fíjense, si me contestaron de las costas del juicio y yo estaba preguntando del incidente. Hay una pequeña diferencia. ¿Mm? Ahora, la recusación graciosa. La pregunta número 4. Bueno, lo bueno es que la mayoría de los alumnos tiene buenas notas. Significa que entendieron, que aprendieron, y de eso se trata. Se trata de que aprendan la materia. Ya, estoy por terminar. Recusación graciosa. No es un incidente. Algunos alumnos empiezan diciendo, está dentro de los incidentes. Es que justamente estamos en una etapa previa. Se me cae el audífono. Estamos en una etapa previa. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, profesor. Ya, es que aquí se me perdió no sé qué. Ya. La recusación graciosa es previa al incidente de recusación. Es decirle al juez, señor juez, inhabilítese porque yo creo que usted tiene tal causal de inhabilidad. No hay incidente. Es una petición previa, anterior, antes de plantear el incidente. Y la pregunta, la mayoría lo tenía bien, por cierto, ¿qué importancia tiene la naturaleza del tribunal? Simplemente que si se recusa graciosamente a un juez unipersonal, es él el que la va a resolver, y si se inhabilita a un miembro de un tribunal colegiado, va a tener que resolverla ese tribunal colegiado. Varios alumnos hablaron de la importancia de la naturaleza del tribunal en cuanto a la competencia del tribunal que tenía que resolver el incidente de recusación. Pero eso es otra fase. Esa es la fase siguiente. Se recusa amistosamente. Si es juez unipersonal, la resuelve él. Si es colegiado, el tribunal colegiado. Pero si se rechaza la recusación graciosa, que es una, como su nombre lo indica, una cuestión previa, amistosa, oiga, sálgase del juicio, inhabilítese. Si se rechaza, después viene el incidente. Y allí hay que ver a quién se plantea el incidente. Si es un juez, será ante la Corte de Apelaciones, si es de un ministro de Corte, será ante la Corte Suprema. Entonces esa es la otra fase, esa es la etapa de incidente, del incidente de recusación. Es posterior. ¿Mm? Y la clave está en el artículo 124. Y por último, la última pregunta, casi todos la tenían impecablemente bien. ¿Mm? La iniciativa para la acumulación de autos de ambas partes, demandante, demandado, evidentemente. Todos los que tengan interés en el juicio, los que son parte, tienen derecho a pedirle al juez la acumulación. Y además el juez puede hacer la acumulación de oficio, siempre que las distintas causas, los distintos expedientes estén en su propio tribunal. En ese sentido, puede hacerlo de oficio el juez cuando las causas están en su propio tribunal. Entonces, esta es la pauta de corrección, estas son las preguntas que les hice en la prueba, las respuestas correctas están allí, ¿cierto? Y ustedes entonces han cotejado ya sus respuestas con la pauta de corrección y saben, ¿cierto?, que la nota está acorde a la pauta respectiva. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún reclamo? ¿Mm? No por mi parte, profesor. Profesor, ¿Ya? ¿Sí? hola, no respecto a la pauta de la prueba, quería hacer una pregunta acerca de la próxima prueba. ¿Qué haría hasta esta clase entonces la materia que entra para la próxima prueba? Porque es el 2 de noviembre, si no me equivoco. Pasado mañana vamos a ver las lecciones 20 y 21, ahí vamos a avanzar un poquito. ¿Mm? Ah, ya, perfecto. El jueves les cuento.
Ya, De todas maneras, hasta lo que va hoy día, de todas maneras. ya, muchas gracias. De todas maneras. Y el jueves le digo si incluimos la lección 2021. Ustedes me podrán pedir que no, ¿cierto? Entonces, ahí lo vemos el jueves. ¿Ah? O sea, de todas maneras, es la unidad 2, es decir, lecciones 6 a 19, de todas maneras. Y si Ok. entra la 2021, lo vemos cuánto avancemos el día jueves. Probablemente no, probablemente lo dejemos para el examen. ¿Ah? Ya me estoy ablandando ya. ¿Ah? Pero el jueves, ya, saben ustedes que la segunda prueba, de todas maneras, es de las lecciones 6 hasta la 19, y el jueves vemos si entra la 20 o 21. ¿Ah? Yo creo que no, pero dejemos pendiente al jueves. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra? Bueno, si no hay nada más, ponemos término a esta jornada de hoy. Les deseo que estén todos muy bien. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya, muy Gracias, bien. profesor, que